en el aire. La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. Ante la pandemia de la enfermedad del coronavirus o COVID-19, las economías se cierran y paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo comparables a situaciones de guerra. Con estas palabras se inició el último informe mundial que ha emitido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y es que esta crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 no ha afectado solamente a nivel mundial. El Perú no ha sido la excepción. De hecho, el país ha sufrido un fuerte impacto en su economía y en la población y en los diferentes sectores económicos que ha llevado a que hablemos, pues, de una situación de crisis. Los sectores productivos, en este caso el sector minero y específicamente la pequeña minería y minería artesanal, también se encuentra dentro de esta situación complicada. Y es allí donde los pequeños mineros y mineros en proceso de formalización surgen algunas dudas y cuestionamientos al respecto. Por ejemplo, preguntan como: el gobierno ha emitido una serie de disposiciones, normas, decretos de urgencia en consecuencia de esta pandemia. Ahora bien, estas normas que se han emitido suspenden los plazos para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Por otro lado, últimamente se han emitido diferentes normas reglamentarias como el Decreto Supremo 01/2020. Este Decreto Supremo tiene una serie de plazos respecto del acceso, la permanencia en el Registro Integral de Formalización Minera Integral. La pregunta es, ¿se han suspendido estos plazos? En relación al IGAFON, preventivo y correctivo, también los que ya estaban en este registro tenían unos plazos determinados para poder presentarlo. Y los que recién habían accedido a este registro también tenían otros plazos definidos. Para aquellos que ya estaban insertos en estos procedimientos, ¿se han suspendido los plazos? O una pregunta de mayor importancia: ¿puedo seguir realizando mi actividad de pequeña minería y minería artesanal? Y otra pregunta: ¿qué medidas post-pandemia, post-coronavirus, post-estado de emergencia puedo desarrollar para poder, de alguna forma, mitigar los impactos de los efectos del COVID-19? Durante el desarrollo de esta presentación, analizaremos estas interrogantes que han surgido. Empecemos, pues, señalando que algunos aspectos básicos que todos debemos tener en cuenta a fin de poder hacer algunas precisiones. Cuando nosotros hablamos de pequeña minería y minería artesanal, estamos hablando, en primer lugar, por ejemplo, respecto de diferentes criterios. Cuando hablamos de pequeña minería y estamos haciendo referencias a las dimensiones máximas del derecho minero, en relación a la pequeña minería son hasta 2.000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras. Por otra parte, cuando hablamos de la minería artesanal, estamos hablando de un límite hasta 1.000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones. Y cuando hablamos de capacidad instalada máxima, tenemos que hacer una distinción entre minería metálica y minería no metálica. Para la pequeña minería, en relación a la minería metálica, su capacidad instalada máxima es hasta 350
toneladas métricas por día, mientras que para la minería artesanal es hasta 25 toneladas métricas por día. Ahora, en relación a la minería no metálica, para materiales de construcción y aspectos complementarios, en la pequeña minería es hasta 1.200 hectáreas por día, métricas por día, mientras que la minería artesanal es hasta 100 toneladas métricas por día. Esta información tiene como fuente la ley número 27651. Otro aspecto a tener en cuenta y del cual vamos a hablar en el transcurso de esta ponencia es respecto de las actividades o del proceso minero en relación a la explotación y en relación al beneficio. Como ustedes pueden apreciar en el PPT, ahí están las diferentes etapas del proceso de explotación que abarca perforación, voladura, transporte, clasificación y almacenamiento para la minería a cielo abierto y beneficio en relación al chancado, molienda, cianuración, absorción, desorción, flotación o refinación. Usted puede apreciar, hay una diferencia entre minería a cielo abierto y minería subterránea. Estos aspectos son importantes señalarlos como aspectos previos a fin de poder entrar a lo que realmente nos interesa sobre el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Empecemos pues. Este proceso o la formalización minera en el país se declara de interés nacional con el Decreto Legislativo 1293, el mismo marco normativo que crea el proceso de formalización minera integral y además crea el Registro Integral para la Formalización Minera, REINFO. Cabe señalar que este REINFO es el único acto mediante el cual un minero da inicio al proceso de formalización. Y aunque este registro y este proceso ha iniciado desde el 30 de diciembre del año 2016, es importante señalar que mediante la Ley 31.007 y su reglamento, el Decreto Supremo 01/2020-EM, este registro ha sido reestructurado y entró en vigencia a partir del 16 de enero del año 2020. Hablemos un poco entonces de las condiciones de acceso a este registro. Estas condiciones de acceso al registro, al REINFO, están contenidas en el Decreto Supremo 01/2020-EM y señala, por ejemplo, que en primer lugar, para que se pueda acceder a este registro, el minero, en proceso de formalización, debe ser una persona natural o jurídica y debe realizar actividades de explotación o beneficio que ya vimos anteriormente. Asimismo, debe contar con un RUC. Este RUC debe estar vigente y en la actividad económica debe estar que se dedica a la minería. No debe realizar su actividad en áreas restringidas. Asimismo, no debe haber sido excluido del REINFO por haber incumplido obligaciones ambientales fiscalizables o de seguridad y salud ocupacional. No debe estar además inscrito en el registro padrón de terceras personas seleccionadoras de manuales de oro. Y es importante indicar esto. Además, no debe contar con una sentencia condenatoria sobre delitos como minería ilegal, trata de personas o lavado de activos. Además, no debe haber sido declarado inhábil para ejercer la actividad minera. Usted se preguntará, ¿y cómo es el procedimiento para poder acceder a este registro? Es relativamente sencillo. En el anexo del Decreto Supremo 01/2020-EM aparece un formato, un formulario, que está en la página oficial de la SUNAT. Y usted lo que debe hacer es llenar ese formato donde le van a pedir una serie de datos. Usted lo llena, lo envía, y una vez que el Ministerio de Energía y Minas publica en su portal web institucional su inscripción al REINFO, podría decirse que usted ha iniciado su proceso de formalización minera integral. Pero este supuesto no es el mismo para todos, porque existen personas, mineros, que se dedican
ya el proceso que ya está en el proceso de formalización minera integral y no obstante han tenido ya algún registro. Por ejemplo, algunos están en el REINFO por haber estado antes en el registro de saneamiento y, ojo, deben tener un RUC vigente, deben tener o adecuarlo a que su actividad económica es la minería. El RUC debe estar activo. También en este registro se encuentran aquellos mineros que estuvieron en el registro de declaraciones de compromiso. Y además deben tener esta inscripción vigente. Otra de las condiciones para la permanencia de estos mineros ya inscritos es que se mantengan las condiciones anteriormente indicadas, las que señalamos hace unos segundos. Además, una novedad, deben llenar el formato simplificado de declaración de producción semestral. Otro punto importante es que respecto del REINFO, si es que ya están en este registro y no tienen RUC, tienen hasta el 31 de junio de 2020 para que puedan tener su RUC vigente, su actividad económica minera y encontrarse activos para la administración tributaria. Con relación al IGAFON correctivo y preventivo, también deben haberlo presentado en los plazos que en su momento vamos a señalar. Y además, deben contar con su inscripción en el Registro de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT al 31 de diciembre del año 2020 respecto a la actividad de beneficio inscrita en el REINFO cuando corresponda. Y otro punto, se debe trabajar en áreas que están libres de pasivos ambientales. Pero veamos algo importante, los plazos. Todo este marco normativo vigente tiene plazos. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo que se ha definido para la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, MAPE? Es hasta el 31 de diciembre del año 2021. Ahora, ¿cuál es el plazo que se ha establecido para que aquellos nuevos mineros, personas naturales o jurídicas que se dedican a la explotación o beneficio, necesiten inscribirse en este registro porque no lo han hecho? Tienen 120 días hábiles. ¿Desde cuándo? Desde la dación del Decreto Supremo 01/2020. ¿Cuándo se emitió? El 16 de enero del 2020. Y si hacemos el conteo, aproximadamente se tiene hasta el 7 de julio del año 2020. Y en relación al IGAFON correctivo y preventivo, hay dos supuestos. Para aquellos mineros que ya estaban inscritos en el REINFO, la norma establecía que tenían hasta el 31 de marzo del 2020. Plazo que eventualmente ya venció porque ya estamos en abril. Ahora, para los que recién se iban a inscribir de acuerdo a este nuevo marco normativo, la norma establece que una vez que presentaban este anexo que hemos mencionado y se publicaba su inscripción en el REINFO por parte del Ministerio de Energía y Minas, tenía 90 días calendarios este minero, después de esta publicación, para presentar su IGAFON preventivo y correctivo. La pregunta es, ¿estos plazos se han visto alterados por la normativa que se ha emitido en relación al COVID-19? Vamos a ver. El COVID-19 y sus efectos en el proceso de formalización minera integral de las MAP. Mediante Decreto Supremo 044/2020 de la PCM, que fue precisado por el Decreto Supremo 046/2020 PCM, se declara el estado de emergencia nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio por graves circunstancias que afectan a la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Y se dieron diferentes mandatos o disposiciones de obligatorio cumplimiento a todos los ciudadanos del país. Por ejemplo, uno de los mandatos fue que en el artículo 4 de este decreto supremo mencionado, se estableció que durante la vigencia
del estado de emergencia nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios esenciales. La pregunta es, ¿la pequeña minería y minería artesanal es un servicio esencial? ¿Qué dijo o qué normativas específicas se emitieron al respecto? El numeral 4.1, literal L del artículo 4 del Decreto Supremo 044, que se emitió el 15 de marzo del 2020 y que fue precisado por el Decreto Supremo 058-2020 TCM, señala lo siguiente. Por excepción, en el caso de los sectores productivos e industriales, se pueden incluir actividades adicionales, estrictamente indispensables a los señalados en los numerales precedentes, es decir, servicios y bienes esenciales, que no afecten a la emergencia nacional. ¿Qué emitió el sector minero al respecto? Bueno, se emitió un comunicado oficial que está en el portal oficial del MINEM del 17 de marzo del 2020 y una resolución ministerial número 125-2020 de Produce. ¿Y qué estableció esta resolución ministerial? Esta resolución ministerial incluye actividades adicionales estrictamente indispensables que no afectan el estado de emergencia nacional, relacionadas a la producción de insumos necesarios para las actividades del subsector minero y otras actividades conexas. ¿Y qué dispone el artículo 3 de esta resolución ministerial 125? Dice, incluir, por excepción, como actividades estrictamente indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el estado de emergencia nacional, a las actividades relacionadas a la producción de insumos necesarios para las actividades del subsector minero y otras actividades conexas, a fin de garantizar, note usted, el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable en condiciones de seguridad, salud y ambiente durante el estado de emergencia nacional. Bien, en relación a estas pautas establecidas por el marco normativo, ¿qué podemos decir respecto de la actividad económica de la pequeña minería y minería artesanal? ¿Se ha suspendido? Por supuesto que sí, se ha suspendido. Ahora, ¿no se debe realizar ninguna actividad? No, pues la norma no lo indica así. Solo indica una excepción. Dice que se puede realizar alguna actividad por excepción para garantizar el sostenimiento de operaciones críticas, teniendo en cuenta que el personal sea el mínimo indispensable, no todo el personal. Y además se debe hacer bajo criterios de seguridad, salud y ambiente, durante el tiempo que dure este estado de emergencia. Eso es lo que establece el marco normativo vigente. Ahora, en relación a la movilización y transporte de personas, ¿qué ha establecido el marco normativo vigente? Bien, se ha establecido que exista una inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios. Para algunas regiones o departamentos del país empezaba desde las 16 horas hasta las 5 horas del día siguiente y en otras a partir de las 18 horas. Pero para el caso especial del sector minero existe una regulación especial y está el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo 068-2020 PCM, que se emitió el 14 de abril del año 2020. ¿Y qué dice este marco normativo? Señala, pues, que de forma excepcional, al personal de las unidades mineras o unidades de producción que hayan cumplido con la jornada de trabajo de acuerdo a su régimen especial laboral,
o hayan cumplido el aislamiento social obligatorio a fin de que retornen a su residencia o lugar de trabajo habitual, en todos los casos se debe garantizar de que cumplan con las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino. Y el sector minero, propiamente, el Ministerio de Energía y Minas, emitió la resolución ministerial número 111-2020 DM, del 14 de abril del año 2020. ¿Y qué resuelve? Resuelve aprobar el protocolo de implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19. Así es. Y en ese sentido, se permite o se habilita, pues, que personal mínimo pueda transportarse hacia las unidades mineras, tanto para poder tener su cuarentena obligatoria o para poder regresar a sus actividades. Notemos el punto importante, solo es para el sostenimiento de operaciones críticas. Y respecto de la suspensión de los plazos, ¿qué podemos decir? Y aquí, nuevamente, volvemos a la pregunta inicial, porque habíamos, como usted puede ver en la presentación anterior, habíamos mencionado que habían plazos para el proceso de formalización y el registro integral de formalización minera. ¿Qué ha pasado con esos plazos? Las normas vigentes que se han emitido son dos. La primera es la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia número 026-2020 que se emitió el 15 de marzo del año 2020. Y la otra norma complementaria es el decreto de urgencia 029-2020 que se emitió el 20 de marzo del 2020. Estas normas integradas en su interpretación señalan lo siguiente. Se declara la suspensión por 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente del publicado este decreto de urgencia, del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales que se encuentren sujetos a plazos. Note usted. Entonces, este decreto supremo 029-2020 declara la suspensión de los plazos. ¿Y el MINEN qué pronunciamiento tuvo al respecto? Sí, efectivamente, el MINEN, mediante un comunicado oficial que aparece en su portal oficial, a través de la Dirección General de Formalización Minera, señala que se encuentra suspendido el cómputo de plazos respecto del procedimiento de oposición a la inscripción en el Registro Integral de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Además, se encuentra suspendido el plazo del procedimiento en trámite de acreditación o renovación de la condición de pequeño productor minero o productor minero artesanal. Veamos el siguiente cuadro. Usted allí puede apreciar. Bien, en relación a la formalización minera integral, el plazo que estaba establecido hasta el 31 de diciembre de 2021, el Ministerio de Energía y Minas no ha emitido ningún pronunciamiento. Así que este plazo se mantiene vigente. Ahora, como ya mencionamos, para la Dirección General de Formalización Minera, este procedimiento de oposición a la inscripción se ha suspendido y la acreditación o renovación de pequeño productor minero o productor minero artesanal, mediante este comunicado oficial del 22 de marzo. Ahora, en relación a la inscripción en el registro integral, dado que este registro integral de formalización minera REINFO, la inscripción es virtual y empezó el 16 de enero del 2020 hasta el 7 de julio del 2020, al ser virtual, eventualmente este plazo se mantiene, porque se puede hacer por la vía electrónica, llenando este anexo que hemos mencionado que se encuentra en el Decreto Supremo 01-2020 EM. Ahora, en relación a la presentación del ligafón, aquí el planteamiento es un poco más complejo.
Para los ya inscritos, la norma establecía que tenían el plazo hasta el 31 de marzo del año 2020. ¿Este plazo se ha suspendido? Pues sí. Según el artículo 28 del Decreto de Urgencia, 29/2020, que se emitió el 20 de marzo del 2020, estableció que se suspendían por 30 días hábiles estos procesos administrativos. De tal manera que este decreto de urgencia entró en vigencia el 21 de marzo del año 2020. De tal manera que quedaban 10 días hábiles pendientes porque la presentación del IGAFON correctivo y preventivo terminaba el 31 de marzo del 2020. Eso quiere decir, pues, que desde el 21 de marzo hasta el 6 de mayo se encuentra suspendido los plazos administrativos. Así que no se encuentra este conteo. Eso quiere decir que desde el 6 de mayo hasta 11 días más, es decir, aproximadamente hasta el 16 de mayo, todo aquel minero inscrito en el REINFO podrá presentar su IGAFON preventivo o correctivo para que éste sea admitido a trámite y pueda cumplir con el requisito de la presentación de IGAFON preventivo y correctivo. Ahora, para los que recién se han inscrito en aplicación al REINFO, en aplicación del Decreto Supremo 01/2020, la norma establecía que una vez publicado su registro del MINEN en su portal oficial, tiene 90 días calendario para la presentación de este IGAFON. Así es. Entonces, si un minero ha presentado o ya se encuentra en este registro desde febrero, hay que tener en cuenta que este plazo de los 90 días ha quedado congelado o suspendido por 30 días hábiles, desde el 21 de marzo del 2020 hasta el 6 de mayo del 2020. Luego de lo cual, ese plazo continuará su conteo. De tal manera que, caso por caso, se tendría que hacer la evaluación que corresponde. Ahora, ¿qué podemos señalar en relación al rol de los gobiernos regionales en relación a la MAPE, a la minería artesanal y de pequeña escala? Es preciso señalar, pues, que en relación a este aspecto concreto, el artículo 11 del Decreto Supremo 044/2020 PCM estableció claramente que los gobiernos regionales debían velar por el cumplimiento de estas normas que se han emitido en relación a la emergencia nacional declarada a nivel nacional por el COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el sector competente respecto a los gobiernos regionales? Mediante el comunicado oficial del Ministerio de Energía y Minas del 22 de marzo del 2020, establece lo siguiente. Atendiendo a las competencias de fiscalización que en materia de seguridad minera y salud ocupacional, en pequeña minería y minería artesanal, tienen las direcciones y gerencias regionales de energía y minas de los gobiernos regionales, estas deben asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 044/2020 PCM, precisado por el Decreto Supremo 046/2020 PCM y demás disposiciones que dicten en el marco de su implementación. Entonces, eso significa, pues, que las DREN o las GREN, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrán, pues, que fiscalizar, supervisar las acciones o realizar acciones de supervisión y fiscalización para que puedan velar por el cumplimiento de estas disposiciones. ¿Y qué podemos decir, pues, de los próximos pasos, de las tareas, de las responsabilidades que tienen tanto las direcciones o gerencias regionales de energía y minas y los gobiernos regionales y los mineros? Veamos en primer lugar respecto de las tareas pendientes o próximos pasos de las direcciones o gerencias regionales. En primer lugar y de forma general es importante
que estos órganos de los gobiernos regionales fortalezcan o redoblen esfuerzos en materia de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones ambientales, la seguridad minera y la salud ocupacional de los mineros bajo el ámbito de sus competencias. Pero de manera específica y en relación al COVID-19, a los efectos del COVID-19, tienen que supervisar de manera específica estos aspectos. Por ejemplo, que trasladen hacia la unidad minera solo al personal indispensable para garantizar el sostenimiento de sus operaciones críticas. Además, debe supervisar y vigilar que todo minero que realiza algún tipo de actividad actualice o adecúe el plan de preparación y respuesta para emergencias durante este periodo de emergencia. Además, deben aprobar o incorporar en este plan de preparación y respuestas de emergencias los lineamientos de monitoreo y seguridad. Y además, y más importante, cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA para prevenir, contener y mitigar el contagio del COVID-19 en el marco del control sanitario. Para los pequeños mineros y mineros en proceso de formalización, ¿hay algunas tareas pendientes? Por supuesto que sí. Como ya hemos mencionado, tienen que definir solo al personal indispensable para garantizar el sostenimiento de sus operaciones críticas. Deben elaborar su plan de preparación y respuestas para emergencias. Deben conocer y difundir lo establecido por el protocolo aprobado por el MINSA en relación a la prevención, contención y mitigación del contagio del COVID-19 y deben contar con un registro de su población laboral con factores de riesgo para el COVID-19 que ya se ha emitido específicamente en su oportunidad. Además, deben realizar acciones muy concretas para proteger a su personal, como desinfectar previa y posteriormente sus medios de transporte. Deben también adecuar la separación de 1.5 metros de distancia, proporcionar alcohol en gel antes de subir y bajar. De esta forma, entonces, es importante pues que se tengan en cuenta todas estas recomendaciones o tareas. Como hemos podido apreciar a lo largo de esta presentación, no cabe duda que el COVID-19, el coronavirus y las normas que se han emitido para poder combatirlo en el país ha impactado el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. No obstante, surge la necesidad de reforzar las acciones de supervisión y fiscalización de las direcciones y gerencias regionales en materias de seguridad minera, salud ocupacional y obligaciones ambientales y sanitarias, respecto en el ámbito de sus respectivas competencias de los gobiernos regionales en el país. Por su parte, los mineros en proceso de formalización deben actualizar su plan de preparación y respuestas de emergencia, lo que incluye lineamientos de monitoreo y seguridad, así como los establecidos en el protocolo aprobado por el MINSA para la prevención, contención y mitigación del contagio del COVID-19. Al hacerlo, promoveremos un respeto irrestricto por el derecho a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida. Muchas gracias.